Buenos días, ingeniero. A continuación, eh, la explicación del circuito y cómo se comporta la corriente y, y su voltaje. Ya. Se podría decir que tengo un circuito que está en serie, esta rama con esta resistencia intermedia y esta rama inferior. Pero antes, esta rama superior tiene resistencias que están en paralelo. Para ello, tengo que obtener una resistencia equivalente a total y aplicando la fórmula obtengo la resistencia equivalente de un K. El mismo procedimiento para el ramal inferior, obteniendo una resistencia de 3,3 K. Seguidamente me quedarían resistencias en serie. Para ello solo realizo una suma y obtengo una resistencia total de 6,3 K. Para obtener la corriente total del circuito, realizo una división. Los 7 voltios dividido para 6,3K, obteniendo una corriente total de 1,1 miliamperios. Ya. ¿Cómo se comporta la corriente? La corriente circularía en esta dirección, llega a este punto y la corriente se distribuye. Se distribuye por aquí y por acá. Como tengo un K y un K sumados, tengo una resistencia de 2K. Como son del mismo valor, la corriente se distribuiría a la mitad. Por aquí llegaría a pasar 0,5 miliamperios y por acá los otros 0,5 miliamperios. En este punto de aquí, la corriente se vuelve a juntar y volvería a ser 1,1 miliamperios. Por aquí pasa la corriente que sería la misma y en este punto se vuelve a distribuir. Pero aquí habría una diferencia porque ya no son los mismos valores de resistencia. Como como la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, eso quiere decir que si tengo menor valor de resistencia, va a pasar mayor corriente. Y si tengo mayor valor de resistencia, va a pasar menor corriente. Aquí el valor de la corriente volvería ya a ser la misma que viene por aquí se distribuye y aquí se vuelve a juntar. ¿Cómo se comporta el voltaje? Si bien podemos decir que el voltaje es el mismo en todos los componentes en un circuito en paralelo, eh, su caída de voltaje va a ser diferente, ya que el voltaje es proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? El voltaje va a depender del valor de la resistencia. Como aquí en este ramal ya obtuve mi resistencia equivalente de un K, simplemente aplico la ley de Ohm. Para obtener el voltaje, multiplico la resistencia por la corriente total. Multiplicando un K por la corriente total 1,1 miliamperio, obtengo 1,1 voltio. Entonces, la caída de voltaje en este ramal va a ser de 1,1 voltio. En esta resistencia de intermedia va a ser 2,2 voltios. Y en esta rama de acá vendría a ser 3,6 voltios. ¿Por qué? Multiplicando los 3,3K por 1,1 milivoltio. Y acá están los cálculos. 3,6 voltios en el ramal inferior. Ya.
Como había mencionado que el voltaje depende del valor de la resistencia, como aquí tengo menor valor de resistencia, la caída de voltaje es menor. Como aquí tengo mayor cantidad, mayor valor de resistencia, en este caso 3.3 K, su voltaje va a ser mayor. Por ende pasa 3.6 voltios, 3.6 voltios. Regresando un poco, como había dicho que aquí la corriente se distribuye dependiendo del valor de la resistencia. Como ya tengo la caída de voltaje en esta parte que es de 3.6 voltios, aplico ley de Ohm. Los 3.6 voltios dividido para 5K obtengo un 0.72 miliamperios. Y de la misma manera para esta resistencia. Y como había mencionado también que si tengo menor valor de resistencia pasa mayor corriente, aquí podemos demostrar. A una resistencia de 5K me circularía los 0.72 milivoltios y a los 10K 0.36 milivoltios. Mayor valor de resistencia, menor corriente, menor valor de resistencia, mayor corriente. Realizando una suma de estos dos, obtengo los 1.1 miliamperios que circularía por acá. Gracias.